Hola, ¿qué tal? Esto es Bien TV. Mi nombre es Iván Jalife. El día de hoy tenemos un invitado que es muy conocido en la región por sus obras arquitectónicas. Dirige uno de los despachos más importantes de la región y actualmente es el presidente del Colegio de Arquitectos. El arquitecto y muy lagunero, Mario Talamás. Muchas gracias por recibirnos, Mario. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenidos Iván, qué gusto de tenerlos en casa. Gracias. Nos hace sentir como eso. Mario, arquitecto de profesión y de corazón. Eso es desde niño, es desde de adolescente. ¿En qué momento Mario dijo, este es un camino para mí? Fíjate que yo creo, Iván, que el arquitecto ya lo traía de siempre, pero no me he dado cuenta. Fue hasta la prepa, a la hora de escoger una carrera, que me hicieron un examen vocacional y apareció arquitectura. Primero me sorprendí, realmente no me lo esperaba, porque yo fui muy bueno en la escuela, me gustaba todo, y nunca había pensado en arquitectura. Entonces fue para mí una sorpresa, pero viéndolo en retrospectiva, la verdad es que veo que para eso iba y es mi pasión y lo disfruto enormemente. Cuando eras niño, la arquitectura es luz, sombras, texturas, sensaciones, espacios. Cuando eras niño, ¿te fijabas en esas cuestiones? Fíjate que yo no tuve realmente contacto con una arquitectura especialmente buena. No viví en un ambiente de arquitectos, no conocía a ningún arquitecto, de hecho mi familia no tiene nada que ver con la arquitectura, pero yo creo que sí fui muy sensible a la luz, a los materiales, a ciertas situaciones y a lo mejor también a las sensaciones. Yo me acuerdo muy bien de un día, una tarde, de esas del verano a 40 grados que nos caracterizan en la región, que estaba yo leyendo La peste de Albert Camus y describía una ciudad en el oriente y decía, pues hablaba de situaciones muy parecidas a las de la laguna, decía de su calor seco y hablaba de vivir en casas donde los muros están polvorientos y viven los habitantes atrás de las cortinas cerradas o las persianas cerradas. Y en ese momento dije yo, ay, esto se parece mucho. Ahí hablaba en ese libro, decía que esta ciudad era una ciudad donde la primavera, eh, se daba uno cuenta de la primavera porque vendían flores en el mercado, como diciendo, no aparecían las flores en el ambiente, en la ciudad. O por ejemplo, decía, es una ciudad sin árboles, sin plazas. Y entonces yo decía, esto se parece mucho a lo nuestro. Y decía ahí de cómo eran sus habitantes, muy trabajadores, muy buenas personas, muy simpáticos ante el extranjero, pero como muy metidos en su día a día, en el tema de hacer dinero, de trabajar y dejar el descanso únicamente para el sábado en las tardes y los domingos. Y yo decía, esto se parece mucho a Torreón y no me gustaba, definitivamente. A lo mejor puedes pensar, oye, pero si en Torreón si hay algo de árboles, hay algo de lugares ya más verdes. Y sí, yo creo que en Torreón y en general en la región ha habido ya mayor cantidad de vegetación, pero aún es insuficiente y nos hace falta todavía muchas áreas verdes, que ya platicaremos del tema. Pero de alguna manera es cuando yo me doy cuenta que yo era muy sensible a las sensaciones y creo que el espacio arquitectónico es un espacio que te habla y que es de experiencia, no son los muros y los techos y los pisos y los materiales, sino toda la sensación que te da el espacio arquitectónico y que creo que es muy importante vivirlo en el día a día. ¿Por qué? Pues porque te puede provocar serenidad, te puede provocar alegría, te puede provocar, no sé, cierto gozo, cierta paz, o puede ser todo lo contrario, puede ser un espacio caótico que lejos de alimentarte, es de alguna manera como incómodo. Y a veces lo vivimos sin darnos cuenta, esa incomodidad o ese espacio que podría ser de otra manera y no lo es. Entonces, siento que esa parte esencial ya la traía, no más que no me da cuenta, no sabía traducirlo como ahora, te lo digo ahora en retrospectiva. Todas estas cuestiones que platicas hablan de una persona que es muy sensible.
por los materiales que hablas, de la luz. ¿De niño te consideras un niño sensible? Sí, definitivamente. De hecho, era una parte de mí como no muy aceptada, o cómo te diré, de esas cosas que lo traes, lo vives para tu interior, pero no lo puedes expresar. Imagínate un niño de primaria diciendo, soy sensible, y aparte, a mí no me gustaba el fútbol, que era el deporte que todos los niños jugaban. No me gustaba el fútbol, a mí me gustaba leer, me gustaba, pues no sé, platicar con mi primo Oscar, que fue muy cercano en mi infancia. Y la verdad es que no me expresaba mucho, no expresaba lo que traía, porque aparte vengo de una familia de otros 4 hermanos hombres, somos 5 en la familia, y de una familia que tradicionalmente no se hablaban de sentimientos. Mi mamá es alguien muy sensible, pero no sabe expresarlo con palabras, lo expresa con acciones. Mi mamá siempre ha sido una persona que lejos de darte muchas recomendaciones o hablarte bonito, es una persona que en su actuar te das cuenta que te quiere, ¿no? Y entonces sí siento que tenía una sensibilidad que yo creo que venía de mi mamá y que de alguna manera no sentí eco por parte de mi papá. Siento que de parte de mi papá, como que no, sin decirlo, pero nunca sentí un match con mi papá, ¿no? Este, entonces, como que lo viví de alguna manera muy íntima y ya posteriormente, en la carrera, a la hora de llegar a arquitectura, ahí me pude expresar. La arquitectura para mí, entre muchas cosas, ha sido un medio de expresión, porque al final del día con la arquitectura expresas, ¿no? Entonces, pues para mí, entre otras cosas, la arquitectura y el haber estudiado en Guadalajara, lejos de mi casa, con gentes nuevas, yo no conocía a nadie cuando yo llegué, y entonces eso me hizo, por así decirlo, sacar ese Mario que nunca había florecido, que nunca había expuesto. ¿Cómo fue que escoges Guadalajara? Porque aparte son contextos de ciudad completamente diferentes en cualquier año que tú quieras. Climas diferentes, entornos diferentes. O sea, las afueras de Guadalajara y las afueras de la laguna son completamente diferentes. ¿Cómo se dio esta decisión de ir para allá? Híjole, mira, Iván, creo que las decisiones más importantes de la vida en realidad las hacemos por más razonadas que las tengamos, en realidad son muy inconscientes. Yo, por alguna razón, siempre pensé que había que estudiar fuera. No había muchos recursos para hacerlo, muchos recursos económicos. Entonces busqué en México, en Guadalajara. Monterrey para mí no era opción. Como que yo creo que sentía que era más de lo mismo y a lo mejor yo lo que quería era un cambio. Cuando llegué a la Ciudad de México me di cuenta que no era lo mío. Tanto tráfico y eso nunca me ha gustado. Y cuando llegué a Guadalajara hace pues ya 40 años, sí, 40 años, era una ciudad todavía con pocos coches, todavía muy provincial. O sea, como que podía tener una ciudad donde yo me sintiera no tan perdido, ¿no? Siento que me acogió muy bien. Tuve relación con los tapatíos, que a veces para el que viene de fuera no es muy fácil, pero de alguna manera me fui introduciendo en la sociedad tapatía y la verdad es que con muy bonitos recuerdos, tengo grandes amigos de allá de Guadalajara y creo que me siento pues como parte también de allá, ¿no? Al final del día lagunero, no lo niego, pero sí, definitivamente Guadalajara para mí fue un parteaguas en mi vida y es donde aprendí el tema de cómo pueden fluir los espacios interiores y exteriores, como el ejemplo donde estamos ahorita, ¿no? Ahí me di cuenta la importancia del contacto con lo exterior. En Torreón y en la comarca lagunera todavía era muy cerrado los espacios, ¿no? Siempre viviendo bajo el aire acondicionado, que a propósito, por más aire acondicionado que tengas, cuando tienes una habitación mal orientada, sigue siendo desagradable. Entonces, esa parte a mí no me gustaba. Entonces, cuando llego a Guadalajara, donde el espacio es mucho más abierto, mucho más experimental la gente, y otra cosa súper importante, la gente en Guadalajara
tiene muy presente la belleza. O sea, la belleza es algo como muy cotidiano. Y acá en la región, pues, no sé, creo que por ser con ese tema que te decía de que somos muy trabajadores y que hay que, pues con las prisas que traemos todos los días y lo práctico que solemos hacer, a veces dejamos de lado la belleza. Entonces, para mí fue un mundo nuevo que de alguna manera me acabó de forjar desde el Mario que era de toda la vida, ¿no? ¿Cómo fue este despertar como arquitecto? Porque aquí ya te estás enfocando 100% a la arquitectura en el estudio, o sea, en la universidad. Platícanos, ¿dónde estudiaste y cómo fue abrir esta mente a esta nueva disciplina en tu vida? Pues mira, yo estudié en el ITESO, Universidad Jesuita, que ahorita es muy reconocida. De hecho, en su momento también era arquitectura muy reconocido, pero era una escuela chiquita, de 2000 alumnos, y, y ahí estudié más que nada porque ahí conseguí una beca de la SEP. Pero, pues al final del día, toda mi educación ha sido jesuita y me ha marcado muchísimo, ¿no? Pero definitivamente cuando yo llegué a arquitectura no sabía casi ni qué era un lápiz HB, o sea, no tenía idea de nada, qué era un arquitecto. Cuando me dijeron el arquitecto es el director de la obra, yo dije, bueno, eso dicen los arquitectos porque estamos entre arquitectos, ¿no? Pero yo la verdad es que no sabía bien a qué iba, ¿eh? Lo que sí me acuerdo es que después de estar una semana en clases, ya me había cambiado el panorama de la ciudad. O sea, empecé a ver edificios que no había visto, colores que nunca había visto, materiales. Entonces me di cuenta que las cosas ahí estaban y me sigo dando cuenta. Pero cuando algo no es de tu interés, pues no lo ves. Te lo puedo decir, por ejemplo, cuando vas en la ciudad ves espectaculares. Si ves un espectacular, más bien, si en el espectacular hay un tema que no es tu tema, vas a ver que no lo ves. Y en cambio, si es tu tema, por ejemplo, si te gusta el cine, pues vas a ver que están anunciando una película. O te gusta el concierto de tal artista, lo vas a ver. Y si no, no lo ves. Bueno, así me pasaba. Entonces a mí, a partir de entrar a la carrera, empecé a ver otro mundo, siendo el mismo, pero empecé a ver otras cosas, ¿no? Y eso, pues, lo sigo aplicando mucho en mi día a día. ¿Hubo retos para empezar la carrera, además del cambio de ciudad? Bueno, el reto, pues es que suena fácil ahorita decir el cambio de ciudad, pero cuando no había muchos recursos económicos, cuando no había celular, las llamadas de larga distancia eran muy costosas. Entonces era una llamada el domingo a mi mamá para decirle, mamá, ¿cómo están? Bien, ¿y ustedes bien? ¿No ha llovido? No, sí, adiós, se acabó. Entonces, pues era casi te ibas, pues no sé, yo regresaba a Torreón, obviamente en camión, no olvídate del avión y esas cosas. Este, yo venía cada 2 meses. Entonces, claro que en un principio extrañaba lo de acá y luego fue al revés. Empecé a no entender la manera de acá, ¿no? Porque me empecé a hacer muy del lado de la percepción de arquitecto, de la manera de ver los tapatíos, el mundo. Tienen otras maneras. Yo me acuerdo que la primera vez que me invitaron a la playa, me dijeron, oye, ¿vamos al mar? Sí, ¿cuándo? ¿En Semana Santa? No, mañana. Y yo, ¿cómo? ¿Mañana? Nosotros estamos acostumbrados que cuando íbamos a Mazatlán eran 9 horas de carretera muy sinuosa y además pues lo planeabas con mucho tiempo, ¿no? Y ahí, entonces les dije, no, yo no puedo. ¿Por qué no puedes? No, es que yo no puedo ir mañana al mar. Y luego ya me di cuenta, pues que era una cosa de 3, 4 horas. Me fue cambiando la vida, la verdad. Fue muy bonita experiencia. Escucho que realmente la ciudad y el entorno fue lo que más te impactó. ¿Hay algún profesor por Ah, ahí, claro. algún compañero de trabajo que No, te haya claro. cambiado el rumbo? Sí, no. Tuve profesores memorables, grandes maestros. Y fíjate, ahorita que lo dices, eh, además es que el arquitecto allá tiene un reconocimiento a nivel social, o sea, tiene una voz muy importante. Entonces,
Yo ahí es cuando empecé a ver que un arquitecto podía dar una conferencia, podía hablar de fotografía, de historia, de urbanismo, y era muy reconocido, o sea, y es cuando yo empecé a ver al arquitecto desde otro lado, ¿no? Pero sí tuve maestros excepcionales, todos a su manera, con su estilo, y todos nos dejaron una huella, tanto a mí como a mis compañeros, que pues ahí la traes cargando, ¿no? Yo creo que van dejando semillitas que ahí traes y de repente en un proyecto o algo florece, ¿no? Como que le echas agua y empieza a aparecer eso que estaba ahí guardado. Aparte, florece algo muy importante en la universidad. Ah, bueno, ¿Conoces a Mariam? claro. ¿Cómo fue ese momento? Pues yo ya tenía 2 años en la carrera y antes de iniciar el quinto semestre, un amigo de la carrera me dijo que una prima de cariño iba a entrar a la carrera, que fuéramos a su casa a ver un video. Pero antes de llegar a la casa, fíjate nomás, se nos ocurrió, porque nos enteramos de que había una película en un cine, en el cinematógrafo donde había películas clásicas y estaba La Noche de las Iguanas, y dijimos, pues vamos. Entonces llegamos, pues tardísimo a la cita, y María me estaba así como, ¿y a qué hora va a llegar el amiguito de mi primo? Y además, pues ella había cancelado su plan y no te creas que tenía mucho gusto de recibirme. Entonces fue un encuentro así, pues, ¿cómo te diré? Pues no muy común. Aunque curiosamente, desde el primer día que yo llegué a su casa, fíjate, a propósito de las sensaciones, cuando yo llegué a su casa me sentí como en casa. Me sentí como bien recibido, como con un ambiente cálido. Fíjate cómo esas sensaciones te van como conduciendo. Me sentí como a gusto. Y luego pues ya nos empezamos a ver en la escuela y bueno, pues fue una relación de 5 años de novios, prácticamente la carrera de Mariam, porque al terminar nos casamos. ¿Ella es arquitecta? Es arquitecta también, así es. Entonces, pues compartimos la misma escuela, compartimos el gusto por la arquitectura. Ella tiene una visión em, más de detalle, todavía más de experiencia, de sensaciones, y a lo mejor yo la tengo más conceptual. Entonces creo que hacemos un buen juego entre lo conceptual y el detalle, vamos a decirlo. Son Cuan- partícipes los dos en los proyectos del sí, despacho. así es. De hecho, el despacho lo formamos entre los dos. Nosotros, ya que nos casamos y después de un tiempo de vivir en el campo, nos venimos en el 90 a Torreón y empezamos nuestro despacho solos. Nosotros le hacíamos todo. El dibujo a mano, sacábamos las cuentas, la estimación, el cobro, ir al banco, hacíamos los pedidos, en fin, ir a la obra. Y empezamos de cero, no teníamos, ¿qué te dijera? Pues algún contacto en especial, ¿no? Claro, fui a tocar puertas y todo, pero ha sido un tema de poco a poco ir creciendo desde cero hasta el día de hoy. Muy bien. Cuando llegan a Torreón por ahí hay un proyecto muy bonito que se llama Casa Feliz. ¿Qué les dejó ese proyecto? ¿Cómo se gestó? Pues es que estábamos, aunque trabajando, pero pues nos sobraba un poquito el tiempo, porque pues no teníamos mucha chamba. Y entonces Mariam como que quería de alguna manera participar con algún grupo vulnerable y dar su granito de arena. Y pues como le gustaba dibujar, empezó a ir a la clínica del Seguro Social a la 16 y ahí con los niños que tenían cáncer se ponía a pintar algún día de la semana. Y ahí se dio cuenta que los pacientes, pues venían sus familiares, muchas veces eran de Zacatecas, de Durango, de Chihuahua, y entonces los familiares tenían que dormir en los pasillos o conseguir una casita cerca. Entonces, en ese momento la Asociación de Casa Feliz, Encendamos una Luz, era un patronato como de 5 señoras laguneras que apoyaban a niños con cáncer, y entonces Mariam les dijo,
cuando hagan una casa, nosotros les hacemos el proyecto gratis. Entonces dijeron, no, pues ¿cuál casa si no tenemos ni terreno? Y entonces le dijimos, pues aquí está cerca, enfrente de la Clínica 16, está un terreno, ¿por qué no se lo pedimos a los colonos? Nos dijeron, es que ya lo pedimos anteriormente. Pues a la hora de la hora fuimos otra vez y ahora sí nos lo dieron. Y la casa sin un 5, no había un peso, se acabó haciendo en un año. ¿Por qué? Porque estas 5 mujeres conocían a todos los laguneros y los laguneros tienen esa parte de cooperar. Creo que esa parte muy bonita que tenemos los laguneros de ser solidarios, y en un año ya estaba hecha la casa. Entonces fue muy bonito porque al final del día fue nuestra tesis profesional, pero es una casa que tiene 28 años trabajando, lo que María me está embarazada de María, mi hija, entonces ya tiene 28 años de recibir niños con cáncer y a sus familias, entonces pues la verdad es que es un gran orgullo y sobre todo darte cuenta que los proyectos nacen de un sueño y que el dinero no es lo más importante, sino tener ese sueño, tener ese anhelo, pues que es lo que nos mueve luego a realizar. Como todos los proyectos que hacemos al final del día nacen de un sueño y bueno, es muy padre verlos cómo se van construyendo, ¿no? Aquí combinaron arquitectura con una causa social. Así es. Cuando pasas por ahí manejando y volteas a ver la casa, ¿qué sientes? Pues mira, me encanta que no han cambiado los colores. Quiere decir que están contentos con ellos. En un principio se asustaron porque les dijimos, ok, les vamos a regalar el proyecto con la condición de que nosotros vamos a poner los colores. Claro, en ese momento en Torreón no veías un solo lugar pintado de rosa, ni de amarillo, ni de azul, ¿no? Entonces, cuando empezamos a pintar de colores, nos dijeron que era eso, ¿no? Les dijimos, acuérdense que la única condición fue el que los colores los escogíamos nosotros y permanecen. Entonces yo digo, algo hicimos bien. Y además me siento, la verdad, muy agradecido con la vida y dices, híjole, son las cositas poquitas que puedes dar de regreso a todos los privilegios que hemos recibido, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es darle un poquito de valor a un grupo o a la sociedad. ¿Qué tanto esfuerzo puede ser para lo mucho que ha generado, ¿no? Y bueno, sobre todo las del patronato, que pues son las que llevan día a día la casa. Estos proyectos son una continuidad en el despacho, es decir, cada cierto tiempo buscan realizar proyectos de causa social. Sí, siempre hemos tenido la idea de dejar un legado, y entonces siempre, eventualmente, eh, escogemos algún tema o vemos una necesidad y hemos apoyado en varios casos así. En algún momento construimos la casa para Espíritu que Danza, que son niños de la calle. Ese es de adobe y fue en colaboración con un arquitecto de Guadalajara que casualmente vino y entonces la llevamos a cabo juntos. También hemos trabajado pues con Casa Íñigo, pues así, en varios casos. Los procesos, por ejemplo, de Casa Feliz, los residenciales, los comerciales, ¿has notado alguna línea creativa, una línea de principios que tiene el despacho desde ese día a hoy? Sí, claro. La línea es la misma, ¿eh? Las formas cambian, porque la arquitectura es un tema cambiante, cambian las técnicas, cambian los materiales, cambian las personas. Y finalmente, la arquitectura es un reflejo de la persona y del momento histórico, ¿no? Entonces, obviamente no puede ser igual hace 40 años que ahorita, serían muy anacrónico, pero, pero las bases son las mismas. Y esas bases fueron desde la escuela, ¿no? Nosotros tuvimos clases de teoría de la arquitectura que nos impactaron mucho y esos son como los cimientos que luego, pues tú ya lo ves después en formas, ¿no? Y en muchas maneras de resolver las cosas, ¿no? Un proyecto se puede resolver de 1000 maneras, un mismo proyecto, pero los conceptos siempre son los mismos. Entonces, mucho el tema de la luz natural, de la conexión del espacio interior con el exterior, y sobre todo que la casa se viva en el día a día. El tema es que todo se use. El lujo es la calidad de vida en el espacio, no que sean casas alegres. Y que la convivencia familiar, la convivencia
de alguna manera promueva los valores de la familia, que al final del día lo que queremos es, con nuestro servicio, contribuir o incidir en la felicidad de los usuarios. Entonces, pues, ¿qué más quieres? O sea, es un gozo para nosotros, la verdad, el estar provocando eso o tratando de incidir en esa felicidad, ¿no? ¿Qué más? A que eso venimos, ¿no? A ser felices. Entonces, si podemos incidir un poquito con un granito de arena en nuestra profesión, pues nos sentimos muy, muy privilegiados. La arquitectura es un arte, o sea, hay parte inspiración, creatividad. ¿A quién te inspira, Mario? ¿Qué arquitectos te inspiran primeramente antes que otras disciplinas u otros maestros? ¿Qué arquitectos te inspiraron? Mm. Pues mira, yo creo que de inicio mucho lo que vi con mis maestros de la escuela, más a nivel, por decir, local o nacional. Y luego ya en el camino, pues hay ciertas figuras internacionales que Tadeo Ando, por ejemplo, pues un ejemplo que a mí me encanta, Foster, eh, pues hay varios, ¿no? De todos aprendes algo, o mexicanos, pues hay varios, Atolini Lac, por ejemplo, o pues no sé, ahorita, bueno, no se diga Barragán, ¿verdad? Es como el papá de todos, Kalash, eh, y de mujeres, bueno, hay varias nuevas revelaciones que están ahorita, como Tatiana Bilbao, entre otras, de alguna manera comulgo mucho con sus ideas y de alguna manera te inspira, ¿no? Hay una obra que sé que fuiste a ver a Monterrey, una de Calach, en el TEC de Monterrey, Ah, sí, que es un espacio muy de introspección. sí. ¿Tú vives así la arquitectura? ¿De ¿En qué sen- introspección? ¿De Sí, adentro hacia sí. afuera? Fíjate que yo creo que el espacio me impacta mucho y es como si el espacio se introyectara en uno, ¿no? Entonces, como que del espacio lo internalizas y de esa manera es que se mueven sensaciones y empiezas a vibrar. Es una cosa maravillosa. O sea, lo que se siente, yo no sé si lo sienta cualquier persona, pero cuando tú ves una obra bien realizada, híjole, es un gusto que te llena muchísimo, ¿no? Como que es algo sublime, pues, cuando conectas de una manera en que te habla la arquitectura, porque al final del día la arquitectura habla. Y los arquitectos, pues debemos ser como muy buenos lectores y observadores de la misma, aunque de todos modos cualquier usuario, aunque no sepa arquitectura, pero sabe cuando algo lo hace sentir bien o se siente más relajado, se siente inquieto o lo motiva a cosas. A lo mejor no sabe describir qué es, ¿no? A lo mejor como arquitecto tenemos esa posibilidad de describir, es que es la proporción, es que es el color, es que la textura, es que el material, es que la conformación de los espacios. Pero al final del día todos lo sentimos. Yo me doy cuenta porque hay gente que me dice, no sé qué tiene este lugar que no me siento a gusto. No lo saben explicar, pero sí saben que no se sienten a gusto. Es una actividad sensorial al final de cuentas, Sí, vivir la arquitectura y sí. habitar el Es que espacio. al final del día es una experiencia. Ahí en el despacho, por ejemplo, llegan clientes que pueden saber o pueden no saber de arquitectura, pero tú sabes que al final van a sentir tu obra. ¿Cómo abordas a los clientes para poder sacar esas cosas que sabes que van a sentir ellos? ¿Cómo los abordas? ¿Cómo le haces para extraerles ese sentimiento para finalmente con eso entregarles una obra? Mira, esto es súper interesante y es de lo que más me gusta. Eh, Cuando llega una persona que nos solicita un trabajo, los he ido aprendiendo a leer, ¿no? Desde cómo llegan, cómo se expresan, cómo se mueven, si es una pareja, cómo se relacionan entre ellos, quién de los dos habla, cómo se imaginan su casa, pero casi casi es de verlos, más y de escucharlos. Y luego alguna frase inspiradora, así de fácil, ¿no? O sea, de repente dicen algo que dices, esto es lo que me va a inspirar en la casa.
De repente alguna persona está hablando de qué es lo que quiere y ves que se le humedece los ojos y dices, aquí hay mucho que explorar. Entonces, si me está hablando de su necesidad fulana o de su gusto fulano, hacia eso nos vamos, ¿no? Nos enfocamos. Pero puede ser desde eso hasta la cosa más práctica del mundo, ¿verdad? Como nos tocó alguna vez hacer un proyecto donde la señora le era muy, muy importante el patio de servicio. No la cocina, bueno, todo era importante, pero el patio de servicio era muy importante. Entonces dices, ok, entonces vamos a hacer un patio de servicio y alrededor una casa. Entonces ella quería que su patio de servicio siempre tuviera sol y luz natural, etcétera, ¿no? Ah, bueno, entonces pusimos la mejor orientación para el patio y alrededor de eso fuimos haciendo las demás funciones, ¿no? Entonces, es de lo más satisfactorio encontrar cómo, por más que el reto sea grande o diferente, o que haya terrenos que podríamos decir más complicados por su orientación, por su relieve, por la ubicación donde están, esas limitantes, esos retos te hacen girar más la cabeza y siempre hemos encontrado alguna manera para salir adelante. Entonces, eso es padrísimo, pero volviendo a la pregunta, creo que me inspira mucho las personas y lo que veo de ellos. ¿Por qué? Porque al final del día lo que hacemos son proyectos para ellos, como quien dice, pero firmados por nosotros. O sea, es importante lo que quieren, pero desde nuestra óptica, ¿no? Porque es diferente la solución que le daría otro arquitecto. Claro. ¿Cómo describirías la firma, o sea, el sello, la característica o el identificador de una obra de Talamás Arquitectos? Pues mire, yo creo que una de las cosas es que está súper enfocado a la persona o al cliente o al interés que tiene, ¿no? Si es un tema comercial, que tenga plusvalía, que deje un legado. En los temas de ciudad o los temas de proyectos más grandes, creo que el legado es muy importante y yo les hago mucho énfasis. Hay clientes que te llegan y te dicen, quiero dejar un legado, pero hay otros que están pensando en plusvalía. Y yo les digo, claro, la plusvalía del negocio es muy importante, pero no está peleado con dejar un legado, con dejar un proyecto que luego otros se inspire para hacer algo bien, ¿no? Porque creo que un buen proyecto hace que otros caminen en ese camino, ¿no? Pero al final del día, las características de nuestros proyectos son que están dirigidos al cliente en todo sentido, desde qué tamaño es su bolsillo, desde cuáles son sus sueños, desde qué edad tienen, desde qué quieren y qué no quieren, pues a cualquier otra circunstancia, ¿no? de su vida. Otro, el tema de lo natural. Nos gustan los materiales naturales, la luz natural, el espacio abierto y cerrado. Entonces, como que siento que son las cosas que nos identifican siempre. En este haber de proyectos como las villas residenciales y condiciones como la inseguridad, ¿te llegaron a hablar de otras partes de México? ¿En algún momento Mario Talamás pensó en migrar a otra parte? Y si sí, ¿te pensaste llevar tu contexto de ciudad que te construyó a ti para allá? Mira, a mí el hecho de, como dices tú, yo creo que sí soy muy lagunero y aunque viví muy feliz en Guadalajara, ay, no, ahorita no me gustaría cambiarme. Y además, pues mira, alguna vez leí un poema de, de un griego que decía que la ciudad la llevas dentro. O sea, que al final del día, la ciudad en la que has vivido, de alguna manera te ha construido y tu historia está con esa ciudad. Entonces decía, no hay otro mar, no hay otro barco. O sea, por más que te vayas, ya vas a llevar la ciudad contigo. Entonces, por eso la importancia, Iván, de vivir en una ciudad con condiciones que den calidad de vida y tener una ciudad ordenada, limpia, donde podamos salir, convivir, reconocernos, vernos a la cara y sentirnos identificados, ¿no? Como laguneros o de donde sea. Porque al final del día esa ciudad está introyectada dentro de nosotros. La ciudad la construimos y nos construye, Mario.
Cuando estabas en Guadalajara estudiando, ¿qué cosas de este semidesierto sentías que traías, constructivamente hablando, en tu formación, que fue un diferenciador a la hora de estar apreciando las cosas allá? Porque tú traías un ojo diferente a ellos, por ciertos contextos. ¿Qué cosas notabas que decías, mira, qué padre que tenemos estos los laguneros? Pues mira, uno, yo creo que lo abierto y lo fáciles que somos para las relaciones. Eso yo creo que es lo que más podría identificar. Y que la gente lo notaba. Y eso siento que abre muchas puertas. Otra parte, bueno, eh, en cierto sentido, el tema de la escasez, porque pues yo no estaba acostumbrado a que lloviera acá y tampoco ver tanto verde. Y entonces para mí ver un nule, un nule, o sea, un árbol que yo había visto siempre en macetas y ver que levantaba banquetas, pues para mí era impresionante, ¿no? Entonces era una, y otra es que cuando empezaba a chispear, yo decía, ya está lloviendo, y decían, a ver, no, 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 está chispeando. O sea, para mí todo, cualquier gota era lluvia, ¿no? Entonces, esa sensación de escasez, yo creo que de alguna manera la traemos, pero luego he ido aprendiendo que en esa escasez aparente hay muchísimo en el fondo. O sea, es como el desierto, ¿no? Cuando tú vas en el avión, vas viendo desde el cielo nuestra tierra y pareciera que no hay nada. O sea, lejos de algunos cerros y ves como todo seco y como todo parejo. Y no se diga en un día, mediodía, parece con la resolana, todo se ve parejo, ¿no? Igual. Pero tú vas ya en la vida práctica y en el día a día, vas conociendo muchas personas muy interesantes y te va sorprendiendo el espíritu lagunero, del valor que tenemos por el tema del esfuerzo, por el tema de alguna manera siento que somos como solidarios y hay mucha gente muy entregada, somos sencillos dentro de lo que cabe, somos francos y esa parte es de mucho valor. A mí me ha tocado por mi profesión conocer muchas personas diferentes y me sorprende todo lo que voy encontrando, ¿no? Yo creo que todos los clientes que llegan con nosotros algo bueno han hecho o muchas cosas y de todos les voy aprendiendo, ¿no? Desde su punto de vista, desde sus experiencias. Y yo ahorita, ahora sí, como presidente del colegio, me quiero mucho enfocar al tema de dar valor al gremio, fortalecerlo, porque de esa manera estoy seguro que el arquitecto va a dar valor a la sociedad y la sociedad entonces lo va a escuchar, como lo que te decía yo cuando estaba en la carrera, que veía que los maestros tenían una voz en la sociedad y un reconocimiento. Entonces yo he ido cachando el por qué alguien te puede reconocer. Y yo creo que es porque ya de antemano ya hiciste algo por esa persona. O sea, primero hay que dar, primero hay que ofrecerse, primero hay que levantar la mano, primero hay que decir en qué te ayudo, porque creo que el otro entonces te va a regresar eso de alguna manera y no lo haces por eso, pero es algo que se va dando por la vida misma, ¿no? Entonces, ahora mi interés como presidente del colegio es, al final del día es mejorar la calidad de vida de la ciudad o de la región. ¿Y cómo? Pues a través de los arquitectos, que somos los expertos del tema urbano o del espacio urbano, digo, entre otras profesiones, pero a nosotros nos toca lo que es el espacio. Y entonces si impactamos en el agremiado, si impactamos en el arquitecto y lo de alguna manera con capacitaciones, cursos, viajes, y de alguna manera, mira, yo me siento muy privilegiado por todos los proyectos que hemos hecho y creo que me toca de alguna manera darle la mano a mis colegas y el decirles, oye, a mí me ha funcionado esto, te lo paso al costo, y creo que esas cosas al final del día van a ser un gremio más fuerte y vamos a incidir. Pero como yo decía en mi mensaje cuando tomé posesión de la presidencia del colegio, yo le decía a la audiencia que no nomás había arquitectos, sino también autoridades, también había
personas de asociaciones civiles, de varios grupos, de grupos minoritarios o vulnerables, o sea, había jóvenes, había de universidades, etcétera. Y yo decía, la casa es de todos, o sea, la casa la hacemos todos y la vivimos todos y la sufrimos o la gozamos todos, ¿no? Esa parte de abrirnos los ojos, quitarnos la neblina y decir, este árbol de mi banqueta es mío, pero también es del que va pasando por enfrente, ¿no? Y me toca a mí mi banqueta, barrerla, cuidarla, evitar que haya un tropezón. ¿Qué me puede costar arreglar 10, 15, 20, 50 metros de banqueta? Si cada quien hace esa parte, ponemos nuestros arbolitos, ya con eso impactamos grandemente en varios temas, fíjate. Lo que pasa es que a veces no lo vemos. A veces cogemos el coche porque no hay sombras y entonces le echamos la culpa a nuestro clima y es que en Torreón no hay árboles, como yo estaba en la prepa. Pero ahora me ha tocado poner árboles y hacer parques y espacios públicos, y como ya lo he hecho, sé que sí se puede. Porque el arquitecto al final del día construye sobre un lote donde no hay el proyecto. Es increíble, esa parte me encanta, porque tú dices, a ver, aquí hace 2 años era un terreno de media hectárea y ahora resulta que hay una torre de 12 pisos hospitalaria con un X entorno y donde puedes llegar de muchas maneras y tener tanto un hospital como unas clínicas y las amenidades y los doctores, y eso va a influir en la zona y va a impactar en mucha gente, porque pues acá en el norte no hay muchos servicios médicos, y así como ese proyecto, pues mañana van a hacer otra torre gracias a que ya alguien la hizo y de alguna manera está bien hecha, está bien pensada. Entonces vas viendo cómo vas impactando y eso me da una fortaleza increíble. O sea, yo creo que el Mario Talamás que llegó en el 90, pues ya hace 35 años, 45, ¿cuántos? 35 años. El que llegó no se imaginaba el potencial que podía tener de incidir en la comunidad. Y eso, híjole, créeme que me empodera y te lo digo de una manera muy humilde, me siento muy entusiasmado por este cargo, con mucha responsabilidad y por toda la confianza que me han tenido los agremiados, pero la comunidad en general, oigo muy buenos comentarios y me dicen, qué padre que el colegio lo vas a dirigir, estamos seguros que vas a hacer cosas muy positivas. Pues ahora de entonces para acá ya no duermo igual, ya me levanto y digo, ¿y ahora qué toca hacer? Y ahora hay que cumplir, pero estamos trabajando padrísimo con los miembros del consejo que los invité, pero el tema no es de arquitectos y arquitectas, es de ciudadanos, ¿no? Y cuando le platico a la gente, ves que hay un interés igual, un interés genuino, porque a todos nos afecta y a todos nos mueve y nos conecta. La ciudad es el espacio que nos conecta. La arquitectura es lo que vivimos todos los días. En ella trabajamos, en ella dormimos, en ella disfrutamos con la familia, en ella nos divertimos, en ella sufrimos. Entonces, toda la gente de alguna manera tiene una conexión con la arquitectura, de ahí su impacto social. Entonces, me siento con un gran reto porque he hablado mucho y he tratado de despertar conciencias y eso me responsabiliza mucho, pero no sabes cómo a partir de entonces todo lo que oigo, todas las personas que escucho, todos los podcasts que oigo, lo que leo, las situaciones que se dan, digo, caray, todo está relacionado con este nuevo momento que estoy viviendo, ¿no? Que tiene que ver con este liderazgo. Entonces, me siento muy feliz porque veo que el ser presidente del colegio, lejos de sentirme, digo, no es el orgullo de serlo, ni lo busqué tampoco, no. Más bien, se fueron dando las cosas de manera que cuando me dijeron, oye, ¿y por qué no tú el presidente del colegio? Que yo decía que no, pero luego fui cayendo en cuenta, pues que había hecho muchas cosas, había caminado para que se dieran las cosas, no por ser el presidente, sino porque creo que es una manera de incidir, es una manera que se te abran puertas, es una manera en que puedas colaborar con otros, porque al final del día la ciudad la construimos entre muchos, entonces tratar de incidir es muy pesado cuando eres único y cuando estás pues supeditado a tus posibilidades, a las de tu gente,
que agradezco muchísimo a mis colaboradores, porque sin ellos no podría estar en estos temas. Y además, la verdad de las cosas es que los proyectos son de un equipo. Realmente es de gran valor la gente que ha trabajado durante todos estos 35 años en nuestra empresa. Oye, en estos diagnósticos previos a que fueras nombrado presidente, arquitectónicamente, ¿qué diagnosticaron? ¿Qué es lo que más le dolía a la laguna? Mira, yo creo que el tema del desorden, del tema de la basura, el tema de la falta de vegetación, yo creo que eso es lo que más en el primer capa, en la capa más superficial es lo primero que aparece, ¿no? Luego también el tema del olvido del centro, de nuestro patrimonio que se ha derribado, que no se cuida, y luego el tema de que las obras que se van haciendo, si quieres con buena intención, pero a veces a lo mejor con una falta de, de- de- de ser aconsejados por los expertos, por los arquitectos o los sociólogos o qué sé yo. Entonces siento que los proyectos no acaban estando al 100% bien hechos y bien pensados. O se dirigen mucho hacia el coche, o no sé, algo les falta, ¿no? Creo que hay muy buena intención, es un buen momento, creo que estamos viviendo un buen momento. Hay paz en la región, hay continuidad en las políticas públicas porque la administración repite. La gente, yo creo que está viviendo ahorita un momento en que está muy interesada por la ciudad. Entonces, ahora que estoy en este papel y cada vez que hablo con alguien, luego se conecta y luego dice lo que quieras, te apoyo. Y eso lo quiero atesorar, lo quiero catapultar para que hagamos cosas por nuestra comunidad. Todos los días me pasa una situación. Hoy fue muy bonito porque hablé con una persona, fíjate, me equivoqué al marcar el teléfono y le hablé a una amiga que hace muchos años no hablaba con ella. Y entonces empezamos a platicar y me dice, oye, que ahora estás de presidente del colegio, sí. Oye, pues yo tengo que ver con comunidades ejidales donde tenemos orquestas de niños infantiles. Yo ya sabía de eso, pero me dice, oye, estaría muy padre organizar eventos juntos y yo conozco a las gentes de las poblaciones y te puedo apoyar o abrir puertas. Y tú te vas dando cuenta que en cada una de las personas que conoces hay un posible colaborador. Y esto me da pauta para llevarlo a la vida misma y decir, oye, pues si todos somos iguales, todos sentimos lo mismo, todos nos da miedo lo mismo, ¿por qué vernos diferentes? Y eso es lo que yo quisiera de alguna manera con estos trabajos, como vernos como iguales. Y cuando nos veamos con iguales, el tejido social se va como regenerando y nos vamos viendo no como separados o como diferentes, sino como iguales, ¿no? Y me interesa muchísimo que se visualicen los grupos vulnerables, ¿no? Que haya cada vez más vías podotáctiles, todas las cuadras tengan rampa, pero buenas rampas, que cada edificio para entrar tenga rampas, que los parques te inviten porque cualquier persona puede acceder. Entonces llegas a un parque de repente o la banqueta no está bien o hay escalones, o, en fin, yo creo que hay mucho que hacer con la conciencia y eso me tiene emocionadísimo porque es tema de conciencia al final del día y no más que pues abrirlo a los ojos de los otros a través de la arquitectura y del espacio. ¿Crees que en este reconstruir lo que ya está construido sea necesario generar una arquitectura identitaria Claro. de la región? Porque en muchos años, por ejemplo, el contexto del desierto ha sido como una negación, es malo, no está bien. Y ves ejemplos ahorita que mencionas la vegetación, como un mezquite te da una sombra brutal en 4 años a un tabachín que son muy bonitos pero son de otro clima. ¿Crees que todo esto identitario sea algo que se tenga que gestar? ¿Es buen momento para hacerlo? Sí, definitivamente. Mira, una manera de generar identidad es a través de nuestra vegetación.
si la revaloramos y empezamos a plantar los árboles, bueno, no empezamos, ya tiene tiempo, ¿no? Pero cada vez ponemos más plantas de la región, va a hacer que la ciudad tenga una fisonomía propia de lo nuestro. Yo, por ejemplo, me encantan las retamas, que son las plantas que se dan en los terrenos. El palo verde. El palo verde, que florea en abril, hermosísimo, y que siempre lo hemos visto como casi una hierba mala, ¿no? Entonces, como retomar eso y ponerlo en nuestros camellones y valorarlo, ¿no? María Amparo, mi esposa, y varios del equipo hicieron una maestría en temas de paisaje el año pasado y estamos tratando mucho de incidir también desde ese lado. También a través de los temas de materiales locales, ¿no? El ladrillo es muy nuestro, pues, podría ser el concreto, el ladrillo, el piso de pasta, no sé, hay ciertos elementos muy nuestros que podríamos incluir, a lo mejor también la sencillez en la arquitectura. La arquitectura de nuestra región es muy sencilla. Ve los pueblos de Coahuila, de Durango, son pueblos de fachadas muy sencillas, ¿no? Entonces, como que no hay que buscarle tanto. Yo creo que hay que volver a las raíces y en el tema del centro, pues volver a vivirlo, ¿no? Como se vivía hace 60 años, 50 años, donde creo que Torreón y la región fueron sus mejores momentos. Oye, Marión, a los jóvenes arquitectos, ¿qué hábitos que te han servido a ti le recomendarías tener en este iniciar de su profesión? ¿A los arquitectos o en general a los chavos? Bueno, primero que nada, a propósito, les voy a decir que se suban un camión. Yo me subía a muchos camiones toda mi vida y en Guadalajara pues no tenía coche, entonces me subía en las peceras y en el ride, en la calle, entonces sí, la gente te daba aventón. Y para ir a ver a Marian cuando éramos novios eran 45 minutos en el Cistecosome 110 y me iba parado todo el tiempo porque siempre iba lleno. Entonces, y caminaba a la ciudad. Entonces sabía lo que era pasar por debajo de un árbol y pasar donde no haya un árbol. Y ver las banquetas, y ver las fachadas. Siento que a los chavos, bueno, a todos, pero los chavos, híjole, les hace falta un poquito de baño de pueblo, ¿no? Ahora todo es Waze. Entonces resulta que, oye, vamos a tal lugar, que han ido 1000 veces. Voy a poner el Waze. Pero si has ido 1000 veces, sí, para que me diga la vía más rápida. Entonces, como que, ¿qué está pasando, no? O sea, todo es la vía más rápida, que ya no tenga que pensar que me lleve el coche, que me lleve el Waze, que me lleve. Y dices tú, ¿dónde está la persona? ¿Dónde está esa? Entonces yo les diría a los jóvenes, primero que nada, caminen la ciudad, súbanse un camión, súbanse un puente peatonal para que se den cuenta la porquería que es y que a la hora de la hora están hechos no para los peatones, sino para que los coches no se paren. Y esa te va a hacer una conciencia tremenda. Es más, si tú me dices de qué soy consciente yo, pues a lo mejor esos fueron mis inicios, ¿no? Y es lo que me he hecho consciente. Si no, a lo mejor no estaría diciendo que el peatón y que una ciudad incluyente y sustentable. Pues a lo mejor el haber regado el jardín de mi casa, esas pequeñas cosas, el disfrutar de una lluvia, el tener un espacio que se abre y que fluye el interior con el exterior y agradecer todos los días. Yo cuando estoy comiendo con mi familia, tenemos la terraza siempre abierta y me cacho yo mismo diciendo todos los días, qué bonito está hoy el día, ¿verdad? ¿Ya vieron el cielo? ¿Ya vieron esto? Y me cacho y digo, dije lo mismo ayer. Pero es que así lo siento, todos los días me sorprenden. Yo creo que el tema de la sorpresa es vital y la sorpresa tiene que ver con un corazón agradecido. O sea, un corazón agradecido se sorprende. Otra, ser muy observador, cachar la mirada, cachar cuando una persona le cambia el color de su piel. Entonces, para eso tienes que ser muy observador y tener la piel muy delgada, ¿no? Ser muy sensible, o sea, como ser muy sensible. Bueno, esa es mi experiencia, ¿verdad? Pero creo que como arquitecto es indispensable. Y en general yo creo que el tema de la empatía, y más ahora después de estos temas de la pandemia, de lo que sufrimos viendo familiares que fallecían, familiares que habían estado sanos, y dices tú, ¿cómo es posible que no vivamos el día a día con los nuestros? Al final del día esa es la vida, ¿no? Experimentar, ser felices y vivir con nuestra gente. Y por otro lado, en cuanto a hábitos, pues
yo me he hecho cada vez más de hábitos, porque los hábitos que yo renegaba y decía, no, un día igual a otra, qué horrible es. No, pues aunque tengas los mismos hábitos todos los días, a la hora de la hora los días sí son diferentes. Pero, por ejemplo, a mí el ejercicio me ha ayudado mucho. Yo no era de mucho ejercicio de chavo, más bien me he hecho muy constante en eso a partir de una situación que viví y soy muy constante en eso. Me levanto muy temprano, doy gracias, escucho una aplicación de los jesuitas que se llama Rezando Voy. Son 15 minutos donde se es la lectura del día y hay una reflexión. Y como lo hacen los jesuitas, conecto muchísimo. Aparte son muy buenos para esos temas. Y entonces lo escucho en la mañana y hace cuenta que es como mi guía y me he estado cachando, por esto que te digo, de que ya todo lo relaciono con el colegio, escucho la lectura y digo, ah, caray, me están hablando. Y entonces me he ido cachando que ese día a día de estar escuchando la lectura, la palabra, se va metiendo. La lectura de hoy hablaba de esa semilla que está enterrada y que decía, dice el Evangelio, dice, esa semilla va creciendo. Aunque tú te despiertas, te levantas, no, ni la volteas a ver, pero a la hora ahí está esa semillita que va creciendo. Entonces, son de esas cosas que luego, por alguna situación, le echas tantita agua y empieza a crecer. Entonces, siento que esos hábitos diarios, que de un día a día no lo notas la diferencia, pero en el tiempo lo ves viendo en tu salud, en tu estado de ánimo, en tu manera de entender la vida, en tu manera de relacionarte con los demás, en la manera en que sientes un compromiso. Y ya hablando de compromiso, te comento que yo sí creo que me mueve el dolor, como lo dije en mi mensaje, ¿no? Me duele ese dolor de ese chavo que estaba en su cuarto leyendo con calor de 40 grados, con las persianas cerradas, sintiendo la resequedad del polvo, esa falta de árboles, esa falta de sombras, este, y tantas cosas que veo en la calle. No tienes que ir muy lejos, sal de tu casa y te vas dando cuenta que, que la banqueta está deshecha, que está llena de agujeros el pavimento. Mira, los agujeros en el pavimento es lo de menos. Yo prefiero una buena banqueta, ¿verdad? Que además en Torreón las tenemos y nos las hemos ido acabando. Pero sí me duelen muchas cosas. Me duele pues el peatón que se para que pase el automovilista. Pues me duelen muchas cosas. Entonces, ese dolor es el que me impulsa, por un lado, y por otro lado, el orgullo lagunero, el orgullo de decir, yo soy de esta tierra y nos toca a nosotros como laguneros sacarla adelante. No le toca a nadie más. Pues a quién más le toca. Entonces, siento que esas dos fuerzas son las que me mueven para día a día tratar de incidir más en la comunidad, como lo hemos hecho en nuestros proyectos desde lo privado. Para terminar, Mario, sé que este papel nuevo de presidente que no buscabas, pero sí buscabas dejar un legado antes de que ocurriera toda esta situación. Para terminar, ¿qué es lo que quiere dejar de legado el arquitecto Mario Talamás? ¿Y a quién? Pues mira, mm, pues yo creo que ser honesto con lo que hago. O sea, ser honesto con mi arquitectura, ser honesto como persona, ser honesto con mi integridad. eh, y como te decía, dejar esas semillas en tu andar, sin pretensiones, simplemente el decir, pues hago las cosas como creo, como pienso, tratar de ser coherente. Soy aprendiz, me declaro aprendiz y siempre aprendiz y me voy a morir aprendiz. Este, y ese gusto por la vida, esa curiosidad, y pues ese es el legado, ¿no? ¿En qué se traduce a veces? Pues en obras, pero a veces se traduce en tener hijos de bien, o a veces se traduce en una frase que le dijiste a alguien que le marcó, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso, Iván. Ser un hombre de bien, honesto y coherente. Sí, Muy bien. así de fácil. Mario, te agradecemos mucho tus palabras y tu tiempo. Ha sido una muy bonita entrevista. No, hombre, yo te agradezco a ti y a Bien TV esta entrevista. Yo encantado de recibirlos en la casa. Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias.
Hasta la próxima.